Son muchas las veces que desde Mundo Viperino hemos señalado el poder que tiene Internet, como la era digital es un punto que marca un antes y un después en la cultura de la humanidad. Ser un cyborg o comer alimentos sintéticos ya no resulta una fantasía, sino que subraya los próximos deseos de nuestra propia raza. Eliminar el hambre, las enfermedades como actualmente se conocen, las limitaciones físicas gracias al biohacking, microchips y extensiones físicas, y, finalmente, alcanzar el anhelo de poder llegar a ser información, desprendernos del cuerpo físico y vivir en la nube. Los experimentos genéticos tampoco se quedan atrás. Jian Kui recientemente fue repudiado por la comunidad médica cuando se le condenó por manipular genéticamente a 2 bebés. Pero en este mundo viperino hay mucho más que esto. Guerras, epidemias, manipulación, negocios, fiestas excéntricas, tráfico humano. Sociedades y estados que parecen divertirse con nosotros. Un tipo de manipulación podría ser el que ejercen ciertos medios de comunicación. La forma que tienen de exponer los datos. Y de no exponerlos también. Al fin y al cabo, quien controla la información controla a la población. Y una verdad a medias no es información, es desinformación. Es por esto que muchas personas han decidido apagar sus televisores, quitar las emisoras y hacer caso omiso de los periódicos que descansan en los kioscos. Quienes han decidido romper con los estándares esperados y las vías que este mundo viperino señala, no lo han tenido fácil, ni lo tendrán. Pero a veces es el precio a pagar por saber que uno de los objetivos del sistema es el de dividirnos y crear la confusión. De ahí que los discursos que oigamos apelen a las emociones y caigan en la demagogia. Es difícil, a veces, entender que debemos pensar por nosotros mismos y no consentir que nadie nos guíe. Internet nos ha permitido dar un paso más allá. Nos ha permitido poder desarrollar y contrastar lo que otros medios nos cuentan, pensar por nosotros mismos y conocer gente afín a nosotros. Se ha conseguido crear una comunidad donde poder compartir todo lo que sabemos y lo que no, utilizando las propias armas del sistema. Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Soy Alba Lovera y en esta ocasión les traigo una entrevista a un compañero que, al igual que el resto, trabaja por hacer del futuro algo mejor que lo que otros nos prometen. Se llama Carlos, aunque muchos de ustedes le conocerán como Bot Disidente, apodo con el que pretende subrayar que busca dar voz a lo que muchas élites nos ocultan. Cuéntanos, Carlos, ¿cuál es tu trayectoria en el camino de la auténtica disidencia? El camino hacia la auténtica disidencia es algo pues que se lleva fraguando desde pequeño en mí y por lo que lo que veo en bastantes personas más, ¿no? Simplemente, pues, por ejemplo, en el modo que hay de educar a los niños en las escuelas e institutos en los que, por ejemplo, te enseñan a memorizar y prácticamente no te enseñan a razonar absolutamente nada, pues dentro de mí, pues yo siempre he sido una persona crítica y que he necesitado razonar para poder aprender. Y yo creo que eso me ha hecho darme cuenta de muchas cosas, muchos fallos que tiene la enseñanza, en el que te das cuenta y no te cuadran realmente las cosas que te están diciendo. Sinceramente, pues yo desde muy pequeño he sido una persona pues, bastante curiosa, que le han gustado siempre pues los temas de misterio y demás, que poco a poco te van llevando pues a lo que viene siendo a casos de conspiración y cosas que vas reflexionando y con un sentido crítico, dándote cuenta de que realmente están pasando y pasan. También pues darte cuenta de la sociedad en la que vivimos, ¿no? En una adolescencia que yo he tenido en el que estaba todo el auge de las drogas de diseño, en la que salías y veías realmente los fines de semana a personas bastante desfasadas, bastante mal y en la que pensabas que, bueno, ¿qué va a ser de nosotros cuando esta generación sea la que tenga que llevar la sociedad? Y después pues te das cuenta poniéndolo en la televisión, mediante las series de televisión y la propaganda en la que te hablan en contra de las drogas, pero que después en sus series y demás ves cosas como
siempre dándole un auge a las drogas, a la hipersexualización, a la homosexualización, series como Al salir de clase, series como Física o Química, en la que realmente estaban haciendo una propaganda a favor de las drogas brutal, en la que lo mejor era salir y ponerte hasta arriba de todo. Entonces ahí empiezas a darte cuenta que cómo el sistema puede promocionar algo que es dañino para sus futuras generaciones. Y ahí empiezas a tirar y te das cuenta de que realmente estamos en una sociedad malthusiana totalmente, que lo que busca es la destrucción del ser humano mediante ingeniería social, drogas y todo tipo de perversiones, ¿no? El camino realmente pues lo vas viendo así, dándote cuenta de estas cosas, de estos cosas con las que siempre nos han querido engañar, con las que siempre nos han tenido pues mal informados, una educación constante en la que no te enseñan a aprender, ¿no? Había asignaturas, por ejemplo, yo cuando estaba en bachillerato, tanto filosofía como literatura y asignaturas en las que realmente lo que vale es leer al filósofo o al poeta o distintos personajes, y no solo comprender lo que está diciendo, pero también reflexionar por tu parte si realmente este autor lo que está diciendo es verdad o si te parece una barbaridad. No, pues realmente en los exámenes lo que te valía era exponer realmente lo que el profesor quería que sacáramos de ese personaje. Entonces realmente no estabas poniendo una posición crítica ni estabas creando un razonamiento de aquello, sino que simplemente te das cuenta que la educación se basa en absorber toda la enseñanza y memorizarla y soltarla luego pues cuando vienen exámenes, así, por lo cual lo que te das cuenta que realmente deja todo mucho que desear. Por ejemplo, la historia, te das cuenta totalmente de que no cuadran muchísimos datos que te dan, después viendo, pues, contrastándolos e investigando por tu cuenta, te das cuenta de que la historia no es como te la han contado en absoluto, y lo que yo le pido a las generaciones que empiecen a reflexionar y no absorber la información y memorizarla. Razonar para poder aprender. Algo que, como bien dices, desde niños se nos veta, y cuando somos adultos parece que la presión social nos invita a guardar silencio, a no actuar de manera libre. Parece que nos dictamina qué tiene que ser lo que nos gusta y lo que debemos hacer. Has hablado del auge de las drogas también, Carlos, algo que va estrechamente relacionado con las fiestas repetitivas, con un fin vacuo, algo que nos aísla del día a día para no pensar, para no plantearnos qué es lo que nos rodea. Ya no solo las drogas, caer en un vicio que nos autodestruye es la lacra de la sociedad, y querer ir más allá no está bien visto ni parece tener cabida. De hecho, hablar de ciertas cosas puede catalogarse de temas políticamente incorrectos. Carlos, ¿para ti qué es lo políticamente incorrecto? Lo políticamente incorrecto es, pues bueno, todo lo que se salga de los dogmas del sistema, es la manera en la que el sistema y su pensamiento único hace que prevalezcan sus ideas a fuerza, y claramente es un pensamiento totalmente destructivo. Es un pensamiento, hoy en día el pensamiento único, pues pensamiento correcto, ¿no? Como se dice, es el pensamiento de todas estas locuras de ingeniería social y de marxismo cultural, todo pues esta campaña brutal de leyes abusivas, como la ley de violencia de género, las leyes LGTB, y realmente pues es algo que tenemos que combatir, ¿no? Porque el pensamiento único está creado solamente, pues un poco también hablando de lo que estaba hablando en la anterior pregunta, ¿no? El pensamiento único, el pensamiento correcto, como se dice, ¿no? Te entra de una manera en la que no se puede discutir de que ese pensamiento haya otro que lo contrarreste, y lo que tenemos que hacer pues claramente es razonar y pensar de verdad si ese tipo de políticas, ese tipo de pensamientos son realmente buenos y beneficiosos para naciones, cuando son realmente todo lo contrario. El nuevo orden mundial emplea estos pensamientos para meternos realmente en esa prisión que ellos nos crean de esclavismo, de auténtica
locura demencial y que están creados realmente para que el ser humano no evolucione y sigamos siendo pues esclavos de este sistema que nos oprime. Los medios de comunicación o las vías de ocio tales como el cine, la música o la literatura parecen ocuparse de enseñarnos qué es tendencia o cómo deberíamos pensar. Pero creo que aunque todo esto cuente con una poderosa financiación directa del sistema, es posible encontrar alguna obra que refleje los valores de la disidencia, el despertar de la conciencia o el funcionamiento del día a día al que nos someten los más poderosos. Carlos, ¿tú podrías recomendarnos alguna? En temas de literatura sí que se pueden encontrar, es mucho más fácil encontrar pues libros que sean útiles y que de verdad ayuden a despertar la conciencia y que reflejen pues en este mundo oscuro en el que vivimos, ¿no? Libros como Un mundo feliz o 1984, que son novelas distópicas de una sociedad distópica que realmente, el caso por ejemplo de 1984, si te pones a analizarlo, pues te puedes dar cuenta de que realmente estamos hablando de que muchas de las cosas ya incluso superan a la ficción, ¿no? La realidad supera a la ficción, ¿no? También libros de revisionismo histórico, que como para mí el mejor libro de revisionismo histórico en castellano, que es el libro de Derrota Mundial de Salvador Borrego Escalante, un hombre que era periodista mexicano, que la verdad que hizo una obra impecable a base de recolectar datos en una época en que México era, podríamos decir que era un país neutral y en el que se encontraba prensa tanto pues de la parte de los aliados como de la parte del eje, y el hombre saca unas conclusiones impresionantes sobre lo que realmente fue la Segunda Guerra Mundial, que no fue otra cosa que una derrota mundial. Hablando ya del cine, mucho más complicado. La verdad que hoy en día ya la financiación que tiene el cine y la ocupación, y todo el mundo sabemos pues el tipo de personas que llevan, por ejemplo, la industria cinematográfica de Hollywood, pues la verdad que es mucho más complicado encontrar películas o series, ahora con Netflix y esto, que tengan pues contenidos en las que te puedas fiar un poco. Yo diría que hay películas como Matrix que te muestra pues que cómo se puede ver esa parte del sistema invisible en el que ves que realmente estamos esclavizados. Es un buen reflejo a lo que estamos sufriendo hoy realmente. Pero ya sin más actuales, pues Matrix ya tiene unos pocos añitos, es muy complicado encontrar tanto películas o series como que no estén sufriendo pues una propaganda brutal de toda esta ingeniería social y marxismo cultural. Normalmente hoy lo que te hacen, sobre todo mediante series, películas no veo muchas, pero mediante las series sin duda te meten pues partes de verdad con muchísimo contenido pues de ingeniería social y marxismo cultural. Ahí tenemos el ejemplo de una serie exitosa de aquí española como es La Casa de Papel, en la que te muestran pues sí que la banca es el enemigo, pero claro, te lo muestran de una manera diferente. Demuestran que la banca es como si fuera un producto de España, ¿no? El enemigo es España, la banca lo corrompe todo, lo controla todo, los servicios de inteligencia, a las fuerzas del Estado. Pero claro, en esta serie te dicen que realmente es el Estado español el que tiene todo este sistema opresor, y no te explica realmente que es el Estado español está obedeciendo a la Unión Europea, ¿no? Es que son bastante listos en este aspecto. Y por ejemplo, pues también aparte la serie tiene una buena, la verdad que es una buena serie en lo que el plan que tienen y lo que buscan, que le dan dinero a la gente y en contra de la banca, pero claro, te meten por otro lado te meten este anti-españolismo, te meten el marxismo cultural por todos lados, ¿no? Te meten sobre todo feminismo radical, te meten muchísimo lobby gay, lobby LGTB y bastante de lo que viene siendo
el marxismo cultural que desde luego es descarado ya en las series de televisión, ¿no? Otras series como que también me llaman mucho la atención es estas de Netflix, como es Black Mirror. Black Mirror, la verdad que es una serie en la que te muestran distintas sociedades en las que pasan cosas que el sistema te da ideas de cosas que está implementando. Por ejemplo, hay un capítulo que a mí me llama muchísimo la atención, que es mediante un móvil van controlando la popularidad que tiene la persona, y según la popularidad que te vaya poniendo la gente en la opinión sobre ti, mientras más popularidad tenga, pues no puedes acceder a los servicios públicos, no puedes ni siquiera coger un avión, entrar en restaurantes. Esto ya está plasmado en la realidad, esto existe y se llama pues el carnet de buen ciudadano, que lo tienen ya implantado en China, y que, ojo, porque eso viene hacia acá. La verdad que esa serie es buena para darte cuenta, porque es lo que hacen estas élites, te muestran mediante el cine, te muestran cosas y planes que realmente quieren llevar a cabo. Claro, te lo muestran mediante ficción, pero la verdad es que muchísima de esa ficción acaba volviéndose en realidad. Has hablado de cómo se nos inculca ingeniería social, marxismo cultural, el odio a la propia nación también, aspectos que en otros libros o series se nos muestra. Actualmente, y como bien has explicado, nos enseñan la realidad transformada en una serie o un libro. La programación estaría entonces a la orden del día y sin descanso. ¿Cuál crees que es el mayor miedo de las altas esferas elitistas para que lleguen a este punto? Lo que más temen sin duda es el conocimiento. Una nación culta es una nación peligrosa, y se les ve claro en el nerviosismo que tienen, por ejemplo, en lo que están haciendo ahora, de cerrando tantas páginas web y censurando tanta información en redes sociales, en YouTube y demás, porque desde luego saben que si el pueblo despierta, pues están totalmente perdidos, se acaba toda esa usura, toda esta ingeniería social que utilizan y demás, y la verdad que se les ve bastante nerviosos. Está claro que con los medios convencionales como la televisión consiguen que el pueblo no quiera culturizarse, les ofrecen una vida fácil con programas basura total, de conseguir mucho dinero, y la gente se queda en eso. También pues influye bastante y se ve bastante claro que lo que temen es eso, pues con los programas que tienen de la hipersexualización desde tan jóvenes, para que los niños pues no piensen en otra cosa que no sea en sexo. En fin, también juegan con nuestro tiempo, está más que claro. Somos pagadores seriales, esclavos del sistema, que no tienen tiempo ni para culturizarse, y mediante estas cosas pues se ve bastante claro que lo que tienen miedo es el despertar y el conocimiento, que el ser humano pueda llegar a comprender pues todos los males que nos están haciendo. Temen al conocimiento. De hecho, lo hemos comentado al inicio del programa, quien controla la información controla a la población. Poco a poco ellos van dosificando lo que ocurre para prepararnos para ello y naturalizarlo, siempre primando el contenido superficial y materialista. Creo que ya dejas bien patente que quieren apropiarse de nuestro tiempo, manipular nuestra mente y apelar, como no, a los sentimientos para poder actuar acorde a sus intereses. Saltan las alarmas cuando alguien decide hablar desde la voluntad propia. Aprovechando la libertad de expresión de este espacio, lamentablemente muy escasa en ámbitos públicos, ¿qué le dirías a nuestros gobernantes si pudieras dirigirte a ellos? Pues sin duda les diría, pues los llamaría por lo que son, les diría claramente de que sé los planes que tienen, de que sé lo que quieren conseguir y sé lo que están buscando en esta nación. Directamente pues seguramente me expulsarían de la saga Rápido y Veloz, y cámaras apagarían rápidamente, y sobre todo pues les diría y les preguntaría que qué tienen pensado hacer cuando el pueblo español despierte y se dé cuenta de todo lo que realmente nos están haciendo ellos, que están en manos de estas hartas élites sionistas internacionales, que son auténticos eugenistas, que lo único que quieren es la destrucción de
de Europa y de España. Les diría que qué tienen pensado hacer cuando el pueblo español despierte y se dé cuenta, que dónde se esconderían, también se lo diría, ¿no? Saldrían corriendo, pues, cual rata son, ¿no? La verdad es que yo también me lo pregunto. ¿Qué harían si se les dejara claro que somos conscientes de sus verdaderas intenciones? Que no vamos a participar más en este sistema y que tenemos la autosuficiencia necesaria como para prescindir de ellos. Porque otro de sus métodos, que es el de sembrar el odio entre nosotros y nuestra propia persona, ya parece no funcionar. Hemos aprendido a dejar a un lado los prejuicios y sabemos que nuestra felicidad no depende de cuántas cosas compramos, sino de saber estar precisamente con nosotros mismos y escucharnos debidamente. Y por supuesto que tampoco dependemos de ciertos medios para informarnos. Carlos, a tu juicio, ¿qué piensas de los medios de comunicación convencionales? Los medios de comunicación, como dijo un hombre de cuyo nombre el sistema no quiere que me acuerde, tienen que llamarse medios de propaganda realmente, porque realmente lo que hacen es su función, es hacer propaganda del sistema, adoctrinamiento puro y duro en todos los dogmas del sistema y realmente obedecer pues a la banca internacional y a sus dueños elitistas, ¿no? Y se puede ver bien claro, no hay más que el Club Bilderberg, que van muchísimas personas pues de canales como la CNN, como Fox, van también gente de aquí de España como Juan Luis Cebrián, y no es más que eso. Los medios de comunicación son medios de propaganda puro y duro y además son peligrosos porque ponen al unísono y consiguen lo que quieren. Vamos, son el cuarto poder de este sistema y sin duda son usados pues maliciosamente para llevarnos a, no solamente para adoctrinarnos, sino para llevarnos a ciertos eventos como hemos estado viendo últimamente en los medios de comunicación, con ese ciclo de odio que nos están inculcando entre pues separatistas, por ejemplo, izquierdistas, patriotas, y lo que están buscando realmente pues es eso, un enfrentamiento y conseguir convertir a España pues en una confederación. Y realmente lo hacen con un maquiavélico resultado, sin ninguna duda. ¿Podría ser uno de los motivos por los que el periodismo es conocido como el cuarto poder? Se nos impide averiguar, por un motivo u otro, la verdad, con la excusa de no crear alarma social o no fomentar el odio masivo hacia un determinado grupo de personas o colectivos. En España encontramos casos así. Carlos, ¿en qué punto crees que nos encontramos? La situación de España es totalmente crítica. España, pues, lleva, yo creo que de los países que conforman esta Unión Europea, pues España es el país que ha sido más castigado con toda esta ideología que se busca implantar para poder llegar al nuevo orden mundial, todo el marxismo cultural, todo el separatismo, la inmigración masiva, y simplemente por el hecho de que España los 40 años anteriores tuvo un régimen nacional de unidad en el que se daba, en que los valores de la familia, la cristiandad eran bastante importantes, y entonces el proceso para llegar a estar igual de descompuestos como están naciones ya como Francia, Inglaterra, Suecia, Alemania, entre otras, pues se necesitaba de acelerar todo de la manera que lo han hecho aquí durante estos 40 años, llegando a una situación bastante crítica, la verdad. También lo que lo hace que España le estén dando bastante caña en la posición la estratégica donde está. Tenemos una de las mayores puertas, por no decir la mayor puerta al tercer mundo, la tenemos nosotros aquí. Sí, estaría aquí o en Grecia. Yo diría que aquí concretamente. Y entonces pues es muy importante de que una España débil, que hay una España débil, que hay una España con unas fronteras bastante débiles, una España sin soberanía, una España sin posición económica, totalmente desestructurada en los ámbitos industriales y energéticos, y que dependa totalmente de lo que viene siendo la Unión Europea.
La caña que se le está dando a España es brutal últimamente. Se sabe que, bueno, se ve desde lejos que lo que están buscando es llegar a un proceso de federalización. Un proceso que ya incluso hablas con la gente normal y sin que, bueno, no los cuenten esta gente, lo ves a muchos de partidos diferentes hablar de ello y la verdad que ellos no lo esconden. Pero es que incluso se lo comentas a gente que se está buscando llegar a un proceso en el que se federalice las distintas zonas de España y se conviertan en lo que realmente quiere la Unión Europea, que son euroregiones, y la gente te lo ve normal, ¿eh? Yo he hablado con varias personas y dicen que es la solución a todo esto realmente, porque es realmente lo que nos están vendiendo con todo esto del separatismo, con todo el daño que ha hecho ETA durante estos pues últimos 30 años. Y en fin, lo están haciendo perfectamente para que cuadre totalmente de que España se tiene que convertir en un estado federal en el que haya pues muchas naciones dentro. Pero claro, la gente no se para a pensar una cosa, que realmente cuando tú creas una nación y directamente como se crearon los Estados Unidos de América, aparte de toda la influencia masónica que tuvo la creación de Estados Unidos, pasas por lo harto de que, claro, un estado, aparte, un país que era demasiado extenso y demasiado grande, pues sí que realmente se necesita pues que sea un estado federal, ¿no? Es comprensible, al mismo tiempo que si de verdad hubiera una Unión Europea sana, con valores auténticos europeos, pues no estaría mal que las naciones de Europa pues fueran como un estado, como estado federal. Pero aquí no estamos hablando del caso, estamos hablando de que España ya está creada como un estado único, y primero lo descompusieron en un estado con estados autonómicos y ahora con un estado federal, lo que quiere decir que realmente lo que se está buscando no es una solución para España, lo que se está buscando es la destrucción de España por estos organismos internacionales y sobre todo por toda esta cúpula de la Unión Europea, de esta amazónica Unión Europea que está en contra de los europeos y que realmente mediante la descomposición mediante que se está haciendo con el auge del separatismo, con los gobiernos, estos títeres que tenemos totalmente vendidos a intereses internacionales, con un George Soros realmente que es el presidente en la sombra de España y con una política de fronteras abiertas, España realmente en unos pocos de años y más con el gobierno este que hay que descaradamente pues está llevando a la situación que nos está llevando, pues directamente España pues podría desaparecer en estos próximos 10 años si se diera el caso de estos estados federales, que sería solo pues el comienzo de balcanización de España. Y cuando hablo de balcanización de España, hablo de balcanización en todas sus consecuencias. Estoy hablando de una balcanización que nos llevaría sin duda a conflictos entre los distintos estados ficticios, porque no son estados realmente, a los que nos llevarán. Y bueno, sí, la historia, pues también hay que reconocer que España ha sido un hueso duro, muy duro de roer para esta gente, para estos globalistas, para estas personas apátridas que llevan durante siglos intentando destruir España, pero y sobre todo desde que fueron expulsados de aquí en 1498, esta cúpula sionista que se infiltró en Países Bajos, el gran enemigo de España, que ha sido pues Gran Bretaña, que sin duda pues lleva con bastantes años de ocupación sionista y realmente pues lo que buscan es totalmente la destrucción de España, porque fue un foco muy grande, una zona bastante, llegó a ser un imperio bastante civilizador y un ejemplo de humanidad para el resto del mundo, cosa que por supuesto estos anglocionistas no han hecho en ningún lado que han ido. En fin, la situación de España es complicada, pero habrá que ver qué medidas tomar, qué acción tomar para ver qué hacer, para hacer que las personas despierten totalmente y se den cuenta de dónde nos están llevando y sobre todo de las consecuencias que va a tener todo esto para el pueblo español. Se estaría buscando entonces la destrucción de España. Y eso que, como has comentado, la historia demuestra que ha sido un hueso duro de roer. ¿Tú crees que hemos fallado a las nuevas generaciones, a los jóvenes españoles?
La situación de las nuevas generaciones, pues por supuesto, la verdad que es bastante desastrosa. Vivimos en un sistema, en una sociedad en la que se han perdido ya totalmente los valores y ya decir, pues los padres de estas nuevas generaciones, pues ya vienen con bastante, con una pérdida grandísima de valores e incluso ya estas nuevas generaciones, pues ya se le está incluso inculcando ya el no saber absolutamente nada de sí mismo, nada de su historia, nada de su historia, de la historia de su nación. Se está implantando esta ideología de género brutal que realmente pues lo único que está consiguiendo es que el hombre o la mujer no sepan ni siquiera lo que son, ni siquiera en qué sexo son. Realmente se está modificando la historia para que realmente no sepamos ni de dónde procedemos ni la verdad de la existencia. Se está promoviendo el mestizaje total que realmente hará eso precisamente, que en nuestra se pierdan las raíces. En un principio las raíces étnicas, pero al final al cabo lo que quiere es todo esto, conseguir todo este tipo de ideologías totalmente destructivas y antinaturas, es que las nuevas generaciones sean sujetos realmente mordeables y fáciles de dominar y bastante dóciles. Yo creo que realmente sí que le estamos fallando muchísimo, porque realmente estamos pasando por el aro de todas estas cosas, muchas personas a sabiendas de todo lo que hay, y realmente no se está haciendo nada en absoluto para que los niños de nuestras nuevas generaciones, que son al fin y al cabo los que tienen que levantar un país, que son al fin y al cabo los que van a quedar, realmente crezcan con unos valores bastante acentuados y de verdad puedan combatir en este mundo que realmente es una auténtica locura. En fin, yo creo que realmente estamos bastante jodidos, tanto nuestra generación como las que vienen, y solo realmente el razonamiento y el posicionamiento en medidas antiglobalistas y anti nuevo orden mundial podrán hacer que nos salvemos de todo esto que se avecina. Claro, es que estás hablando de un cambio absoluto desde dentro, atacando a las nuevas generaciones que son la esperanza para un desarrollo continuado. Bueno, Carlos, última pregunta. ¿Qué es lo más importante, según tu opinión personal, para introducirse en este duro camino que es la disidencia? Yo les diría sin duda que lo cuestionen todo, que investiguen, que realmente se informen, pues en otros ámbitos que no fueran oficiales, e incluso informándose bajo esos ámbitos, que razonen siempre lo que lean, que intenten buscarle explicación y sobre todo que sean críticos con todo este sistema e incluso con lo que se llama la disidencia, porque ya sabemos que dentro de la disidencia hay mucha farsa disidencia, o simplemente personas que realmente van de disidentes y realmente pues lo único que buscan es vivir de ello, ¿no? Sabemos, ¿no? Y así que yo les pido a la gente que razonen, investiguen y sobre todo, que nunca se conformen. Eso es bastante importante, creo yo, hoy en día, en estos tiempos que corren. Pensar por uno mismo, debatir, dudar de absolutamente todo y tomar una postura crítica. A veces se hace difícil precisamente por la sobreinformación ante la que nos encontramos, y esto nos complica detectar, como bien dices, a la falsa disidencia, aquella que hace del saber un turbio negocio, aquella gente que estafa, que se lucra sin ningún tipo de escrúpulos o intenta eliminar todo tipo de debate o contrapunto en sus propios trabajos. Todos somos humanos y podemos cometer fallos, pero que se nos obligue a pensar de una determinada manera no es compatible con la libertad. Y sí, estoy de acuerdo contigo, el inconformismo es la clave de toda revolución. Pues Carlos, desde Mundo Viperino agradecemos tu tiempo y que te hayas expresado de una manera tan clara y concisa. Hoy en día, abrirse de esta manera es prácticamente un crimen. No hay más que ver la mordaza digital que nos sobrevuela. Me lo dicho, voz disidente, te enviamos desde aquí un abrazo muy fuerte.